Saludos. Lo que vamos a hablar en esta lectura es el siguiente. Primero vamos a comenzar con costos. Vamos a hablar de costos explícitos y implícitos. Como vimos en capítulo 1, costos implícitos básicamente son costos de oportunidad que no, no se miden, pero son costos. Son costos que básicamente, bueno, no se miden por un contable, pero son costos que miden eh, el próximo eh, manera de gastar tus recursos. In other words, your second best option, right? What you could use those funds for. Entonces, cuando ya definimos los costos explícitos y implícitos, vamos a hablar de la diferencia entre ganancia de contabilidad, perdón, finanza, costos o ganancia de contabilidad y ganancia económica. Okay. Y básicamente la diferencia es que ganancias de contabilidad no incluye los costos implícitos, en otras palabras, costos de oportunidad. Y la ganancia económica resta los costos de oportunidad. Después de hablar de costos y ganancia, vamos a hablar de producción a corto plazo. Vamos a hablar de costos a corto plazo. Y básicamente es las funciones de costos de que vamos a hablar. Los costos en total, los costos en promedio y los costos marginales. Entonces, después de hablar de esas dos cosas a corto plazo, vamos a hablar de esas cosas a largo plazo. Primero producción a largo plazo y luego costo a largo plazo. Para nosotros, al término de la lectura, vamos a ver que la diferencia entre corto plazo y largo plazo para nosotros va a ser cuando no hay costos fijos. Cuando no hay costos fijos, estamos a largo plazo. Si hay costos fijos, estamos a corto plazo. El primer ejemplo que da tu libro es Amazon. Básicamente ellos comenzaron vendiendo libros y luego movieron a otras cosas. Y la ventaja que Amazon tuvo es que no tenía tiendas, no tenía todos los costos asociados con estas tiendas. Y por eso podía vender al consumidor a un precio más bajito. También al comienzo, Amazon no pagaba impuestos, sales tax. Pues esa es parte de la razón que ellos podían crecer en una manera tan rápido. Pues vamos a comentar con la teoría de la firma. Primero vamos a definir qué es una firma. Básicamente la firma es una organización que combine insumos como laboral, capital, terreno, material en prima, y con todas esas cosas produce un componente final que puede vender. Empresarismo privado. Básicamente es el proceso de tener un dueño de un negocio, de un individuo o individuos, un grupo privado. El tercer definición es producción. Ese es el proceso de combinar todos los insumos y producir el producto final. Pues generalmente o esperamos que los más insumos que usamos, más producción podemos producir. Todas estas firmas privadas van a operar en diferentes tipos de competición como los mercados. A un extremo tenemos lo que se llama competición perfecta. Esto es cuando tenemos
muchas firmas adentro de un mercado vendiendo el mismo mercado, perdón, el mismo producto. Eh, Básicamente no pueden diferenciar su producto de otros productos y por eso la curva de demanda que ellos tienen, cada firma, va a ser perfectamente elástico, en otras palabras, horizontal. El otro extremo, monopolio. Este es cuando tienes un mercado donde solamente hay una firma vendiendo el producto y no hay competición. Uno de las suposiciones de monopolio es que no hay eh, sustitutos cercanas. En realidad, eh, encontrar un mercado con eh, todas las suposiciones de competición perfecta y monopolio es bien difícil. Eh, en realidad, a lo menos teóricamente, con todas las suposiciones, no hay firmas que, que operan en un mercado de competición perfecta ni un monopolio puro, porque casi siempre hay sustitutos cercanos. Eh, en realidad, hay unos monopolios que están más cerca del modelo teórico y los mercados más cercanos, competición perfecta, son como eh, commodities, lo que se llama en inglés, cosas como oro, plata, también maíz, azúcar, petróleo, donde no hay mucha definición y los productores básicamente aceptan el precio del mercado y cada productor no tiene mucho control sobre el precio. Okay. En todos hay firmas que son grandes suficientes adentro de estos mercados para tener control. En casi todos estos mercados. Entonces, el tercer tipo de competición se llama competición monopolística. Esta es bien cercana a competición perfecta, pero en este mercado los firmas pueden diferenciar sus productos, eh, y por eso su demanda no es perfectamente elástico. En otras palabras, ellos tienen una curva de demanda que tiene un pendiente negativo por sus productos y en competición perfecta es horizontal. Finalmente, oligopolio. Esta es la situación o el mercado más complicado porque hay tantas posibilidades de maximizar la ganancia adentro de este mercado, dependiendo de que las otras firmas eh, en el mercado deciden hacer. Eh, un oligopolio tiene solamente algunas firmas donde el número no es muy grande. Entonces, vamos a definir ganancias como el ingreso total menos costo total. Entonces, el ingreso lo vamos a definir lo que genera la firma en vender sus productos. Entonces, el ingreso total de una firma es el precio multiplicado por la cantidad vendida. Ya definimos costos explícitos, pero estos son costos que actualmente eh, usa dinero, donde gastas dinero. Eh, Cosas como salarios, renta, eh, precios, cuánto cuesta el material prima. Costos implícitos son los costos de oportunidad de usar esos recursos eh, en esta producción y no usarlos en otro tipo de producción. Estos son costos como depresión
de un bien o la maquinaria, o simplemente lo que yo podía ganar en otro negocio. Por ejemplo, si yo soy un dueño de una compañía y mi ganancia, vamos a decir que es $100,000 eh, anual, bueno, entonces si yo podía ganar más trabajando por otra persona, vamos a decir que yo podía ganar 110 dólares trabajando por otra persona, en que teniendo mi propio negocio solamente gano $100,000. En ese caso, eh, mi costo de oportunidad es 110. Y en este caso, perdón, eh, mi ganancia o mi ganancia económica sería negativo porque yo podía ganar $10,000 más trabajando por otra persona, eh, en vez de seguir con mi propio negocio. Entonces, pues, podemos definir o podemos hablar de la diferencia entre la ganancia de contabilidad, que es la diferencia entre el precio que ganas en ingreso y menos los costos que pagas. Entonces, la ganancia de contabilidad es el ingreso total menos los costos explícitos totales. La ganancia económica incluye los costos explícitos y implícitos. Entonces, mi ganancia económica es eh, ingreso total menos costo total, donde costo total es los costos explícitos más los costos implícitos, o de otra manera, los costos explícitos más los costos de oportunidad. Eh, entonces, tu libro habla de pizza. Podemos pensar en todos los insumos para producir un pizza. Tenemos el trigo, la harina, el queso, los ingredientes, eh, el laboral y el capital. Eso quiere decir la cocina donde la hagan, el horno, eh, todas las cosas que necesitas para producir esa pizza. Parte de esos costos van a ser costos fijos, parte van a ser costos variables, como vamos a ver más adelante. Y tienes los costos explícitos, que son todos los costos todos los costos del material que yo he hablado, eso que la harina, los ingredientes, perdón, el horno, la cocina, etcétera. Y luego los costos implícitos, ese es los recursos que yo podía, perdón, la ganancia que yo podía ganar usando todos esos recursos que uso para comprar todos estos ingredientes, si yo la usaba en otra manera alterna. Entonces, producción. Los factores de producción básicamente son los insumos. Estos son los recursos que la firma usa para producir eh, el producto. Cosas como recursos naturales, el terreno y material prima, laboral, capital, como en el ejemplo que estamos diciendo, como el horno, todas las cosas de cocina, etcétera, tecnología y empresarismo. Entonces, podemos escribir una función de producción que sea una función de todas esas cosas. Es una función de eh, recursos naturales, laboral, capital, tecnología y empresarismo. Pues los insumos, pues básicamente la podemos pensar en insumos fijos y insumos variables. Acuérdate que vamos a definir eh, largo plazo como ese tiempo donde no tenemos
costos fijos. Eso implica que no tenemos insumos fijos. Pero para ahora podemos pensar en insumos fijos y insumos variables. Esos insumos fijos que, por ejemplo, yo tengo una planta y esa planta yo no la voy a variar. Ese es mi capital. Y los insumos variables son el material prima y el laboral. Si solamente pensamos en capital y laboral, podemos escribir la producción o la función de producción como el siguiente: es la cantidad producido, es una función de laboral y capital. A corto plazo es el periodo donde a lo menos un factor de la producción es fijo. Eso implica que a lo menos tenemos un costo fijo. A largo plazo es cuando todos los factores son variables. Podemos pensar en el ejemplo que di ahorita de una planta. A corto plazo yo tengo una planta y básicamente yo uso esa planta para producir. Pero la planta no varía, eso se queda fija. Pero a largo plazo yo puedo cambiar el tamaño de la planta. Yo puedo abrir una planta más grande o una planta más pequeña dependiendo de la necesidad de producción. Pues a largo plazo todos los variables son, todos los factores son variables. Aquí tenemos un ejemplo de leñadores, yo creo que es la palabra, lumberjacks. Pues la producción para ellos a corto plazo, eh, usando un serruche de 2 personas, pues podemos pensar que ese es el capital, el serruche. Pues entonces, a largo plazo, si tenemos muchos leñadores, pues podemos variar el capital y el laboral. Pero si solamente tenemos eh, un serruche, esta cosa aquí, ¿verdad? Yo puedo entonces variar el laboral. Yo la puedo usar con una persona y 2 personas, o 3 personas, o a 4 personas. Y a ver cuántos árboles pueden cortar por día. Eso solamente va a depender del laboral que yo uso. En otras palabras, los leñadores que están trabajando, porque esto es fijo, eso que tengo. Puedo usar, como te dije, 1, 2, 3, 4, y podemos ver cuál es el más eficiente. Eh, eh, Probablemente estás pensando que no es muy lógico usar un número, en este caso, afuera de 2, porque uno básicamente no puede trabajar ese cero. 3 personas, pues a la vez no la pueden usar, pero posiblemente la pueden descansar, y 4 personas, etcétera. Entonces, ya definimos el producto y la función de producto. Ahora quiero definir el producto marginal. El producto marginal es bien similar al utilidad marginal. Básicamente es, en vez de la cantidad que aumenta un bien o servicio, la utilidad que yo recibo, en este caso, este es cuánto producto o cuánto yo aumento la producción cuando yo aumento el insumo por una unidad. Pues este es el producto adicional por un insumo más, o en este caso por un trabajador más. Entonces tenemos la ley de producto marginal decreciente, que es bien similar a la ley de utilidad marginal decreciente. Básicamente es a un punto cuando yo eh, contrato más empleados, el empleado, vamos a decir el quinto empleado, va a producir menos productos adicionales que el cuarto trabajador. En otras palabras, a un punto,
la producción del trabajador va a ser menos, o la producción adicional va a ser menos que el trabajador anterior. Aquí vemos las gráficas de unas funciones de producción, en este caso por árbol. Eh, pues podemos ver aquí que cuando el número de leñaderos aumenta, la producción también aumenta hasta que llegamos a 5 leñaderas, lumberjacks. Y aquí tenemos el producto marginal. Acuérdate que el producto marginal, como vimos en el slide anterior, es el producto adicional que cada trabajador trae al producto final. Esta es la producción adicional por trabajador. Entonces aquí podemos ver que inicialmente, añadiendo trabajadores de 1 a 2, aumento el producto marginal, pero a un punto eh, comienza a declinar. Ese es por la ley de producto marginal decreciente, the law of diminishing marginal returns. The law of diminishing marginal product. Entonces, el producto marginal va bajando. Aquí es como básicamente pensamos que una curva de producción se parece. Al principio, el producto marginal está subiendo. Pues eso quiere decir que por cada trabajador, el trabajador produce más que el trabajador eh, anterior. Pero a un punto llegamos a ese punto donde la ley de producto marginal decreciente comienza. Y a ese punto los trabajadores, ¿verdad? Eh, adicionales producen menos producto adicional que el trabajador adicional. En otras palabras, este punto de inflexión donde cambia de crecer a una manera donde está aumentando a una manera más rápido, en inglés, increasing at a rate or having increasing returns, or increasing at an increasing rate, aumentando a una tasa aumentando. I think that's how you say in Spanish. Y luego a un punto, pues llegas al punto de el producto marginal decreciente y va creciendo, pero a un nivel menos rápido. Este punto, para ustedes que conocen cálculos, hay que decir que el segundo derivado es negativo, este punto, y aquí el primero y el segundo derivado es positivo. Entonces, cuando llego a ese punto de inflexión, el producto marginal llega al tope y después el producto marginal va cayendo. Pagos a factores. Esto es básicamente el precio que tú pagas por todas las cosas que necesitas producir. Estos son los precios de capital, de material prima, renta, salarios, eh, interés para cuando tiene deuda o dividendos para los dueños y ganancia. Entonces, ya hablamos de los insumos fijos y los insumos variables. Pues podemos hablar de los costos. Los costos variables suben con producción adicional. Los costos fijos son fijos, no importa cuánto produces, eso que vas a gastar en esos insumos, porque son fijos. Vas a gastar si produces o si no produces. Vas a gastar si produces mucho o menos, o no mucho. Pues estos son lo que gastas antes que la producción comienza. No cambia a corto plazo porque, como sabemos, esos insumos variables no
cambian a corto plazo, pero a largo plazo sí. Y no cambia, no importa cuánto produces a corto plazo, esos costos se mantienen fijos. Entonces el costo total es el sumo de los costos variables y los costos fijos. Aquí el, en producción de, vamos a decir, 80 y pico, el costo de 600, 600 y pico. Básicamente 160 menos del costo total va a ser el costo variable. Así, donde la diferencia, y no la escribí muy bien, pero la distancia entre el costo total y en promedio, perdón, el costo total y el costo variable, ¿verdad? Siempre es 160. En otras palabras, el costo fijo. Pues acero producción, los costos, como vimos, es 160. Esos son presentes en que no estamos produciendo. Pero cuando la producción aumenta, los costos variables van aumentando, pero el costo fijo, como digo, se queda fijo. Y el costo total es el sumo de los dos, el costo variable. La gráfica en promedio, aquí tenemos el, el costo total, ¿verdad? En promedio, el costo variable en promedio y el costo marginal. Entonces el costo marginal generalmente al principio cae y luego va subiendo. El costo variable y el costo en total, podemos ver los dos tienen una forma de U. Básicamente, podemos ver que el costo marginal intersecta el costo variable en promedio y el costo total en promedio a los puntos mínimos de las dos curvas. Y la razón por esto es básicamente mecánico. Puedes pensar en tu GPA. Básicamente el GPA en promedio, vamos a decir que tienes un GPA de 3.0. Ese podemos pensar como tu GPA en promedio, el acumulado. Entonces puedes pensar en el GPA este semestre como el GPA marginal. Si el su GPA este semestre, el GPA marginal, es por encima de 3.0, vas a subir tu GPA en promedio. Si está por debajo de 3.0, pues vas a bajar tu GPA en promedio. Si está exactamente 3.0, en otras palabras el mínimo, aquí, no va a cambiar. Entonces, si está por debajo, la está jalando para abajo. Si está por encima, la está jalando para arriba. Lo mismo aquí, esto es por los dos, por los costos variables y por el costo total en promedio. La ganancia en promedio o el promedio marginal es el precio menos el costo total en promedio. Si el precio del mercado es por encima del costo total en promedio, entonces tus ganancias en promedio van a ser positivos. Pero si el precio es por debajo de tus costos totales en promedio, tus ganancias van a ser negativos. Okay. Ahora, vamos a hablar de la producción a largo plazo. Como digo, a largo plazo no hay insumos fijos. Eso quiere decir que yo puedo cambiar el capital, la planta, la maquinaria, puedo cambiar todo. Eso implica que la función
de producción incluye todos los insumos. En este caso vamos a asumir que los dos insumos son laboral y capital, porque todos los factores son variables a largo plazo, ¿verdad? Eh, la producción o la función de producción enseña la manera más eficiente de producir cualquier nivel de producto. A largo plazo, ¿verdad? Cuando todos los costos son variables, eh, porque todos los insumos son variables. Y cuando todos los insumos son variables, o si yo aumento los insumos, aumento la producción y aumento los costos. Entonces, la tecnología de producción son los métodos de combinación, de combinar los insumos para producir un nuevo nivel de producción. Es posible que el método de combinar los insumos con una nueva tecnología se queda igual, pero por una razón la tecnología me deja producir más. Y ese es el importante, que yo puedo producir más con lo mismo insumos. Entonces, escalas de economía, eso es una situación donde la cantidad de producción sube, o cuando la cantidad de producción sube, los costos por unidad baja. Pues aquí podemos ver los costos en promedio para una firma de reloj de alarma. Entonces, si la firma produce 1000 relojes, entonces el costo en promedio va a ser $12 por reloj. Una planta mediana puede producir 2000 relojes por $8 por unidad. Y una planta grande puede producir 5000 alarmas al costo de $4 por alarma. Entonces, en este caso, la escala de economía existe porque las plantas más grandes tienen costos más bajos. Okay. Entonces, pensando en eso, ahora vamos a definir, antes de seguir, vamos a definir el costo en promedio a largo plazo y el costo de promedio a corto plazo. El costo de promedio a largo plazo demuestra el costo de producción posible más bajo entre todas las posibilidades de producción. Esto quiere decir que en este caso yo puedo usar los insumos más eficientes, yo las puedo variar y puedo decidir dónde yo voy a producir. A corto plazo, este curva de costo en promedio es el costo total en promedio, va a enseñar el costo total fijo en promedio y el costo variable en promedio. Acuérdate que a corto plazo tenemos los dos costos fijos y costos variables, pero a largo plazo todos son variables. Pues aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 curvas de costo en promedio a corto plazo y uno a largo plazo. Y podemos ver que donde estos se tocan, ¿verdad?, son los puntos de eficiencia a largo plazo. En otras palabras, estos son los puntos donde yo quiero estar a largo plazo. Y básicamente podemos ver que donde la curva a corto plazo es igual a la curva a largo plazo, va a ser el mínimo en las dos curvas. Va a ser el mínimo a largo plazo y el mínimo a corto plazo. En este caso, la función a corto plazo más eficiente porque puedes producir un costo más bajito.
Y también aquí parece que ese mínimo es tangente a la curva a largo plazo, pero no es lo mismo que aquí. La única que va a ser tangente es ese punto. En otras palabras, eh, la curva a largo plazo no intersecta las curvas a corto plazo al punto mínimo, solamente al punto más eficiente. Eh, antes, eh, antes que tenían eh, computadoras, etcétera, los economistas pensaban que intersectaba los funciones a corto plazo intersectaba la curva a largo plazo a los puntos mínimos. Hasta que un economista estaba publicando un libro, trató de hacer la gráfica con eso y vio que era imposible. No podían ser tangente y ir por el punto mínimo. Eh, pero ese es otro tópico. El punto es que al punto mínimo, eh, la curva más eficiente de todas las curvas a corto plazo va a intersectar y ser tangente a la curva de largo plazo. Aquí. Okay. Pues aquí tenemos 5 curvas a corto plazo. Eh, obviamente hay otras curvas entre esos eh, que no estamos dibujando. Eh, pero otra vez, esos no son las más eficientes. Esta es la eficiente. Entonces, a largo plazo, la curva enseña el punto menos costoso de producir cada cantidad de insumo, de producción, eh, cuando el costo fijo puede variar. Entonces tenemos el punto, el bottom edge de la familia de short run cost curves. Entonces, si la firma quiere producir Q3, él va a tener los costos fijos asociados con esta curva a corto plazo. Entonces, retornos a escala. Los retornos a escala es básicamente la cantidad. Cuando yo aumento todos los insumos, vamos a decir por 10%, ¿cómo aumento la producción? Si yo tengo eh, escalas de retorno constante, es decir, si yo aumento todos los insumos por 10%, mi producción va a aumentar por 10%. Eso es retornos a escala constante. Si yo tengo retornos a escala creciente, increasing returns to scale, eso quiere decir, si yo aumento todos los insumos por 10%, mi producción va a aumentar por más que 10%. Y finalmente, si yo tengo retornos a escala decreciente, entonces cuando yo aumento todos los insumos por 10%, mi producción va a aumentar por menos de 2%. Básicamente, esos son economías de escala, cuando yo tengo retornos a escala decreciente. Este quiere decir que a largo plazo el costo en promedio de producir cada unidad aumenta cuando la producción total aumenta. Entonces una firma, una planta, solamente puede crecer hasta un punto donde se, se corre más ineficiente. En otras palabras, hay un punto donde la eficiencia está maximizado. Entonces, la forma del costo promedio a largo plazo tiene implicaciones por el siguiente, tiene implicaciones por cuántas firmas vamos a tener en la industria. Si la curva total a largo plazo es, o en el punto relevante, está bajando, pues eso implica que vamos a tener una firma grande, básicamente un monopolio, lo que se llaman monopolios naturales. Va a determinar si vamos a tener muchas firmas o solamente pocas firmas o una firma, va a determinar
si podemos tener muchas firmas de diferentes tamaños. Eso quiere decir, si el costo de una firma pequeña y una firma grande son más o menos iguales, pues podemos tener muchas firmas de diferentes tamaños. Pero si el costo de las firmas pequeñas es menos que las firmas grandes, vas a tener muchas firmas pequeñas. Si el costo de las firmas grandes es menos que las firmas pequeñas, entonces vas a tener unos pocos firmas grandes o una firma grande. Dijimos en bullet número 1. O si serían el mismo tamaño. Aquí tenemos la primera gráfica, que tenemos una curva con una función de U. Entonces, al punto R, ¿verdad? Es donde los costos están minimizados. Pues esto implica que vamos a tener muchas firmas que están produciendo 10,000 unidades, porque si tú tienes una firma, por ejemplo, que produce 5,000 unidades o 15,000 unidades, van a tener costos más altos que esas firmas o estas plantas que solamente que producen 10,000 10,000 unidades. Pues esto implica en este tipo de tecnología va a determinar que vamos a tener firmas que producen 10,000 cada una, asumiendo que la demanda del mercado eh, eh, es grande y podemos tener muchas firmas que todos producen 10,000 unidades. Pero lo que no vamos a tener son firmas que producen 5,000 o 15,000. También si la demanda no es muy grande, vamos a tener pocas firmas que producen 10,000 unidades. Entonces la otra gráfica aquí, podemos ver que tenemos un rango donde los costos son más o menos planos. Eso quiere decir que yo puedo tener firmas que producen 5,000 o 20,000 y los costos para esas dos firmas son más o menos igual por unidad. Pues yo puedo tener diferentes tamaños de firmas produciendo en este mercado, grandes y pequeños, asumiendo que la demanda es suficiente. Más demanda, más firmas que vamos a tener en el mercado. Menos demanda, menos firmas. Pero yo puedo tener firmas que producen 5,000 hasta 20,000. Lo que no voy a tener es firmas que producen mucho más de 20,000 o mucho menos de 5,000. Entonces, puedes coger este link. Debías poder nomás hacer clic, si no la puedes copiar a tu browser. Y este link es una serie de lecturas en YouTube de un profesor que básicamente cubra en un poquito más detalle lo que cubrimos hoy. Este es otra vez, para darte una punta de vista un poquito diferente de que el libro ha dado y que el profesor te da. Pues, puedes dar el link cuando puedes o puedes regresar más tarde y ver los videos. Hay 5 videos. Básicamente vas a ver, primero, hay más que 5 videos. Solamente para esta lectura ves los primeros 5. Y en total son como 1 hora y pico esos videos. Básicamente va a ir de la teoría de la firma hasta economías de escala. Básicamente lo que cubrimos ahora. Cuando llegas a las lecturas de computación perfecta, eso la dejamos por la próxima lectura. Ok. Pues yo voy a dejar este slide ahí para darte tiempo para copiar el link o para hacerlo clic.